Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta súper simple de unas galletas muy fáciles. Son unas galletas de conejito de chocolate Turín. Creo que el conejito es el favorito de muchos, es un chocolate muy especial, es un chocolate que la verdad tiene un sabor incomparable, no hay otro chocolate que sepa igual de rico y creo que es el favorito de muchos. Entonces estas galletas son súper sencillas, no necesitan horno, vamos a utilizar cereales y algunos frutos secos. Yo durante el proceso les voy a decir las sustituciones y si alguien en el lugar donde vive no consigue chocolate de no importa, lo pueden hacer con cualquier otro chocolate. Entonces les recuerdo que la lista de ingredientes completa la encuentran en la descripción del video y pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Les recuerdo también que están súper invitados a suscribirse al canal. Muchas gracias por sus comentarios y sus likes. La verdad se los agradezco mucho porque, como siempre les digo, esto me ayuda mucho a seguir creciendo. Entonces, vamos a empezar ya con la receta. Bueno, los ingredientes que vamos a necesitar son chocolate de leche, que en este caso estoy utilizando chocolate Turín, ¿sí? Si ustedes no lo consiguen, pueden utilizar cualquier otra marca de chocolate de leche que les guste. Inclusive lo pueden hacer con chocolate blanco o con chocolate también amargo, el chocolate que prefieran. Estas galletas estoy utilizando Turín y de leche porque es del que está hecho el conejito. Entonces voy a utilizar también dos cereales. En este caso estoy utilizando arroz inflado y estoy utilizando también amaranto natural. También aquí pueden utilizar quinoa inflada, es una excelente opción también para utilizarla en esta receta. Entonces, acuérdense que si sustituyen un ingrediente por otro, únicamente respeten la misma cantidad. Y de frutos secos estoy utilizando nuez finamente picada, está súper finita, y también cranberry. Aquí pueden agregar almendra, pueden agregar coco, pueden agregar nuez de la India, cualquier fruto seco que les guste, pero respetando las cantidades. Entonces, como se fijan, pueden ser unas galletas súper variadas. Pueden hacer esta combinación, pueden hacer otra combinación con cacao, con quinoa y agregándole almendra y le pueden poner aquí chocolate blanco y el conejito arriba. Entonces pueden jugar con todos los chocolates, con los cereales, con los frutos secos y pueden hacer gran variedad de estas galletas. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es llevar el chocolate a fundir, ya sea en el microondas o a baño María, como ustedes prefieran. Si lo hacen en el microondas, les sugiero que se vayan despacito, de 10 en 10 segundos, de 15 en 15, despacito, para que no se pasen. Entonces voy a fundirlo y ahorita regreso para continuar con la receta. Una vez que ya tenemos nuestro chocolate súper fundido, vamos a agregar aquí los cereales, el arroz, el amaranto, la nuez y el cranberry. Y vamos a integrar súper bien a que todo quede cubierto de chocolate. Entonces ahora yo voy a estar utilizando estos moldes de silicón que tienen esta forma redondita como de galleta. En estos no voy a poner nada porque lógicamente no se me va a pegar por el silicón. Si ustedes no tienen moldes de estos, a lo mejor tienen algunos de otro silicón, de otra formita que les quede muy bien, pero si no tienen de silicón, los pueden hacer en moldes de cupcakes, ¿sí? Nada más ahí sí les recomiendo poner un papelito, esos que vienen, ¿cómo se dice? Encerados para los cupcakes, para que lo pongan como base, armen ahí su galleta, lógicamente la van a hacer bajita. Yo les recomiendo que pongan a lo mejor la medida con 1/4 de taza para que esa sea su medida de galleta y les queden bajitas y ya nada más presionen. O sea, no van a llenar todo el molde de cupcake, sino nada más una parte chaparrita. Voy a empezar ayudándome de 2 cucharas y voy a ir rellenando cada uno de los huequitos. Que queden al ras y que estén súper presionaditas por todos los lados. Una vez que ya tenemos nuestras galletas formadas y listas, vamos a tomar un conejito y lo vamos a partir por la mitad, ¿sí? Con mucho cuidado. Lo vamos a partir por la mitad. Si se fijan, ahí traen una unión.
Y así nos vamos a ir con todos, porque con estos conejitos a la mitad vamos a decorar nuestras galletas. Y una vez que ya los tenemos listos, vamos a fundir tantito chocolate porque este nos va a servir como pegamento. Y vamos a poner nada más así una rayita y en esa rayita vamos a acomodar el conejito y lo presionamos. Y así nos vamos a ir con cada uno hasta terminar. Y una vez que ya tengamos todas nuestras galletitas decoradas, las vamos a llevar al refrigerador a que se solidifique el chocolate y se unan todos los ingredientes, aproximadamente por espacio de 1 hora. Ya pasó 1 hora y ya tenemos nuestras galletas formadas, entonces con mucho cuidado las vamos a ir sacando del molde y las vamos a ir acomodando en el platón donde las vayamos a presentar. Y así ya quedaron listas nuestras galletas de chocolate Turín con cereales. La verdad son una opción súper rica, súper fácil de hacer. La verdad si tienen niños, como les decía, los pueden ayudar. Es una opción muy divertida y bueno, pueden variar mucho con los ingredientes que tengan en casa y pueden hacerlas inclusive no nada más de chocolate de leche, sino chocolate blanco y tener varias opciones aquí combinadas en su plato. Entonces no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.